Shoah ahora. Hablamos de Max y sus desafíos, un libro que nos llega gracias a Julio Rosenblatt. Hola, Julio. Hola, ¿qué tal? Encantados de recibirte en Radio Sefarat. Háblanos de Max y sus desafíos y cómo nace, cómo se te ocurre la idea de ponerlo en palabras. Sí, es muy buena la pregunta. Además, muchas gracias por darme esta oportunidad. Da la casualidad que yo también me llamo Max. Me llamo Julio Max Rosenblatt. Igual que el Max del cuento. Cuando nací, mi abuela, que era la hermana de Max, insistió mucho para que me pusieran como segundo nombre su nombre. En general nunca lo he usado, siempre uso el primero, Julio. Ocurre que la primera vez que fui a Yad Vashem, en Israel, un amigo mío que además es fotógrafo allí, me llevó a ver los archivos en Yad Vashem y ahí encontré el nombre de Max Rosenblatt y me enteré el día que había fallecido, que lo mataron. Y eso realmente me movilizó mucho y con el tiempo me llevó a investigar toda su vida. De hecho, tengo hasta la última carta que él escribió antes de que lo deportaran. Y finalmente traté de ver cómo poder revivir una persona que habían matado. Con el tiempo se me ocurrió tratar de encararlo por la positiva, es decir, reescribir su historia, ficcionarla, de tal forma de que en lugar de que muriera, revivirlo, pero revivirlo de una manera que además me permitiera, desde la visión de un niño, mostrar lo que estaba ocurriendo en un pueblo tan chiquito como Weizsäcker, de 600 habitantes, y donde todo el mundo era amigo. Había muy pocos judíos, menos de 30 judíos vivían en ese pueblo, y vivían de una manera muy comunitaria. Sin embargo, un día todo cambió. Entonces, me pareció interesante, a partir de Max, poder desarrollar algo que sirviera especialmente para los niños y adolescentes para entender el fenómeno de la discriminación. Y es ahí que surge la idea del libro. Lo hice con una excelente ilustradora uruguaya, Verónica Leite, quien contribuyó muchísimo a la elaboración de este libro, que es el primero de una serie de 7 que estamos haciendo para tratar de mostrar cómo la discriminación nazi comenzó a desarrollarse lentamente en un pueblo donde todos eran amigos. ¿Te fijas en la discriminación? O sea, es un tema que por supuesto nos habla del principio de la segregación a la que se vieron sometidos los judíos y que luego condujo a la Shoah. ¿Te parece que es un momento especialmente decisivo el que vivimos para hablar de ese tema, para alertar sobre eso? Y lamentablemente sí. La discriminación es, si bien hoy, gracias a la información que hay por todos lados y a los medios de comunicación, hoy se denuncia muchísimo lo que ocurre. La discriminación es algo que convive con la historia del ser humano y la verdad que hoy es un momento muy particular también, si bien en algunos espacios se ha ganado la integración de grupos diferentes, en realidad la discriminación sigue existiendo, es decir, la discriminación no solo contra los judíos, sino la discriminación contra los afrodescendientes, una discriminación contra los grupos indígenas. Habrán sentido lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo tanto en Argentina como en el sur de Chile, con los mapuches. Es decir, o sea,
la discriminación es verdaderamente un tema de muchísima actualidad. Y una de las cosas que quería además comentarle es que sobre la Shoah y para niños hay mucho escrito. Sin embargo, hay poco, fue una pequeña investigación que hicimos, hay poco escrito sobre cómo surgió esto y cómo afectó la vida de los niños. Y es ahí donde nos queremos centrar. Porque en realidad lo que queremos es mostrar el daño que produce el hecho de que a mí me consideren diferente y me impidan acceder a la escuela, por ejemplo. ¿Y cómo supiste, cómo lo vivió Max? ¿A través de tu abuela o en tus investigaciones? Háblanos un poco de cómo lo vivió él. Básicamente tengo la suerte de que dos sobrinos de él, que ahora tienen más de 90 años, aún viven y lo conocieron personalmente, y otro que estuvo con él hasta el último día de su muerte en el campo de concentración de Stutthof, vive en Estados Unidos, en la Florida, y estoy en contacto permanente con él, y me ha contado todas las peripecias que han ocurrido a lo largo de el tránsito que tuvo por diferentes campos de concentración y finalmente en un exterminio, que termina en octubre de 1944 con su muerte. Anécdotas absolutamente increíbles, como que en la cola para buscar comida en el campo de concentración, una de las personas que está, un soldado nazi, que está entregándole la comida, era un amigo del pueblo donde él vivía. Madre o sea, mía. cosas verdaderamente muy removedoras, y evidentemente él no pudo hacer nada, simplemente se miraron, le dio un poco más de comida y ahí terminó el contacto. Julio, el Max y sus desafíos empieza, digamos, antes de que todo cambie y termina ¿cuándo? Va a terminar cuando él, en lugar de morir, logra hacer lo que su hermana, una de sus hermanas pudo hacer, que era mi abuela, poder migrar. Pero la idea de los libros es, el primero es el que está hecho, apunta fundamentalmente a mostrar cómo el niño lentamente empieza a no tener la posibilidad de participar en actividades, en una reunión, puede seguir yendo a la escuela, pero no le permiten hacer determinadas cosas. Comienza el edicto de que está prohibido comprar en negocios de judíos. La idea, además, de estos libros es no mostrar violencia directa, a pesar de que la discriminación lo es. Pero no va a haber en ningún momento, en ninguno de los 7 libros, ningún hecho en el cual se vea un niño, como se ve en otros libros, un niño en un campo de concentración, o un niño al cual le pegan, o un niño que aparece con las manos levantadas y apuntado por una pistola o una ametralladora. Eso no va a aparecer en ningún instante. La idea es no generar rechazo por ese lado, sino tratar de aportar por aquello que es quizá peor, ¿no? Lo invisible, ¿no? Es decir, que tú te enfermes y que un médico no te pueda atender. Decía, que eso va a estar no cuenta. Sí. Decía Primo Levi que igual que la felicidad absoluta no existe, tampoco existe la infelicidad total. Esto se ve también en Max y sus desafíos, ¿no? Sin duda, sin duda. De hecho, en el libro, en este primer libro, uno ve cómo él, porque en la vida real era así, él es un niño muy astuto que frente a cualquier escenario adverso trata de encontrar un camino alternativo. Y creo que hay una imagen que es absolutamente fantástica, que está basada en una foto real que yo tengo,
que es el momento en el cual las SA entran al pueblito este, desfilan frente al negocio de los Rosenblatt, y a ese desfile los judíos no les estaba permitido ir. Entonces, como él no podía ir, él se inventó un desfile alternativo, con un shofar en la mano en lugar de una trompeta, y con la hermana Ruth, que también falleció en un campo de concentración, con platillos, y el perro con una bandera en la cola. Ese era el desfile que él armó, que está en el cuento. Eso muestra de alguna manera cómo frente a la adversidad él tuvo la capacidad de poder efectivamente encontrar un camino alternativo que le produjera felicidad. Bueno, has estado toda la vida muy orgulloso de tu tío abuelo Max, y me imagino que es también un homenaje lo que quieres hacer con este Max y sus desafíos. Sin duda, en realidad el éxito que estamos tratando, el éxito tiene como varias dimensiones. Por un lado, queremos que él, a pesar de haber sido asesinado, siga sobreviviendo. Y creo que en ese sentido ya los cientos de libros que la gente, especialmente niños, han leído, muestra de que él vive en la vida de otros. Y por el otro lado, el poder aportar algún pequeño granito de arena para tratar de aleccionar a los que lo leen, a la gente que lee el libro, de que hay que tener mucho cuidado de no discriminar al otro, porque se sufre mucho. Y es el comienzo de cosas terribles. Exactamente. Y lo peor es en los tiempos de hoy que nos tocan vivir, a veces la cosificación de la situación y la distancia que produce la tecnología con el resultado, basta apretar un botón para que se produzca algo terrible, hace de que muchas veces la distancia con el otro tiene entre uno y el otro, hay como tecnología que impide sensibilizar determinadas cosas. Y ahí es donde a veces los videojuegos se parecen lamentablemente a la realidad, ¿no? Julio, conocemos un poquito por lo que nos estás contando y por la lectura del libro a Max, pero me gustaría que comentaras a nuestros oyentes cómo es la mirada de Max frente a los que eligen no ver, eligen no participar, no denunciar, dejarse llevar por la inercia de la discriminación. Max siempre busca Max, el Max de los libros y el Max de la realidad, siempre buscó un mecanismo para, por un lado, poder sobrevivir, y por el otro lado, hacerle, como le decimos en términos ajedrecísticos, un gambito a la realidad. Producir un cambio que lo reposicione a él de una manera diferente frente al mundo que lo rodea y que le hacía daño. Ayudó muchísimo a la gente. Varios se salvaron por él. Me consta que cuando no alcanzaba la comida, él renunciaba a comer. O sea, realmente actitudes fantásticas, realmente de una persona que merece ser recordada como lo es en este cuento. Bueno, pues nos emociona mucho que hayas plasmado en este libro y en la serie de libros que le seguirán la personalidad de tu tío, de Max Rosenblatt. Te agradecemos mucho que nos lo hayas contado y enhorabuena, Julio. Bueno, un gusto, les agradezco mucho y les recuerdo que la versión del libro está en español, inglés y en alemán.